Bien, buen día para todos. Espero estén todos bien. El día de hoy vamos a darle continuidad al desarrollo de nuestra sesión, de nuestra materia, mejor dicho, en donde ya nos toca introducirnos al uso de los patrones. Voy a proceder a compartir mi pantalla para hacer un poco una breve reseña de lo que habíamos hecho en las sesiones anteriores. Nosotros habíamos empezado creando nuestro proyecto y habíamos explicado la gestión que nosotros íbamos a realizar dentro de lo que vendría a ser el tipo de motor y la clase de conexión, donde nosotros teníamos que nada más que setear con qué motor de base de datos íbamos a conectarnos. Luego de lo que vendría a ser toda esta gestión, habíamos hecho una pequeña introducción a los patrones de diseño que íbamos a estar trabajando dentro de lo que vendría a ser una capa modelo. Habíamos comentado de que íbamos a seguir una arquitectura denominada modelo vista controlador, cuya principal característica de dicha arquitectura era la de separar las responsabilidades de las capas unas de otras. Y habíamos iniciado el desarrollo de lo que vendría a ser las capas del modelo. Entonces, habiendo dicho eso, habíamos hecho una introducción también a patrones de diseño que íbamos a estar usando dentro de la capa del modelo. Por eso es que se alcanza a ver esta jerarquía, este árbol de jerarquías, ¿verdad? Donde tenemos el modelo como principal, como fuente de raíz, fuente de datos, por decirlo así, o la capa principal, y luego tenemos las subcapas o los subpaquetes que van a contener. Entonces teníamos el DTO, el DAO y la implementación de nuestro DAO, en donde nosotros habíamos empezado a trabajar sobre la clase de transporte de datos. Habíamos dicho que esta clase de transporte de datos, lo que tendríamos que hacer era hacer un mapeo de los datos que se necesita transportar a la fuente de datos. Y nuestra fuente de datos, ¿dónde está alojada? Nuestra fuente de datos vendría a ser en este caso nuestro motor de base de datos. Es decir, en mi caso, el Postgres. Entonces, eh, nosotros lo que teníamos, o lo que hicimos y lo que explicamos en la sesión anterior fue de que estos datos son los que esta tabla es la que finalmente yo necesito cargar con datos o procesar los datos finalmente en algún momento. Entonces, esta tabla perfil del lado de mi motor de base de datos tiene que tener una clase que represente a esta tabla perfil. Entonces habíamos creado justamente una clase denominada perfil y le habíamos puesto al final DTO para representar que dicha clase iba a estar respetando el patrón del DTO. Y dentro de dicha clase lo que nosotros hacíamos era el mapeo de una columna versus un atributo de la clase. Entonces, como mi tabla en sí contaba con columna ID, columna descripción y columna comentario, nuestra clase de perfil de TO cuenta con atributo o variable de mi clase ID, descripción y comentario, respetando misma cantidad de datos con los que yo necesito trabajar y respetando tipos de datos para evitar hacer las conversiones más adelante. Después de haber... Enio, adelante. Sí, profe, una consulta nomás. Sí. Por ejemplo, yo en mi base de datos tenía por decirte, ¿verdad? No sé sobre cuál estaba mostrando usted ahí, recién usuario creo, ¿verdad? Perfil. Perfil, Y si yo perfil. tenía, por ejemplo, en mi base de datos ID guión bajo perfil en el otro, ¿cómo replico? ¿Puedo replicar para sacarle ese guión bajo, puedo poner ID y después con P mayúscula de perfil o tengo que traer igualito al como está en la base de datos? No, cuando se trataba de claves foráneas, nosotros justamente vimos el ejemplo de la persona. No, persona no tenía. Vimos usuario. Sí, usuario. Si vos te fijas en la tabla usuario en sí cuenta con sus columnas propias
Y también cuentan con dos claves foráneas, ID perfil y el ID persona. Entonces también vimos cómo tendríamos que replicar esta entidad del lado de mi clase. Entonces, fíjate bien, tiene sus clases propias, perdón, sus columnas propias más dos claves foráneas. Entonces, del lado de mi software, lo que nosotros hicimos fue trabajar con las columnas propias que vendrían a ser el atributo ID, el atributo usuario, el atributo stream de clave y el booleano de estado. Y las dos claves foráneas ya se representan con el objeto propiamente de cada una de ellas. O sea, como nosotros estamos del lado de nuestra clase, nosotros en las clases siempre trabajamos con los objetos, no trabajamos cuando hay una clave foránea, no se representa solamente con un valor numérico, sino que se representa ya con el objeto propiamente. Y como yo previamente ya tengo perfil de TO y previamente ya tengo persona de TO, entonces ya hago referencia a que perfil va a ser de tipo perfil de TO y persona va a ser de tipo persona de TO. Entonces, de esta manera es que representamos aquellas entidades que tengan clave foráneas. Perfecto, gracias, profe. Por nada. Entonces, después de haber preparado todos los atributos de las clases, lo que también habíamos explicado fue que como nosotros estamos respetando el encapsulamiento, y el encapsulamiento nos dice que todos los atributos de mi clase tendría que ser privadas, entonces evidentemente ahí vamos a tener una pequeña situación, ¿verdad? De que al ser privadas solamente iban a ser posibles utilizarlas dentro de la clase. Por ende, habíamos creado los métodos de asignación y los métodos de recuperación, los set y los get, por cada atributo de mi clase. Entonces, eso es lo que también estuvimos viendo. Y cuando se trata de atributos de tipo perfil o de tipo persona, los set y los get representan o se representan de la misma manera con la salvedad de que ahí van a estar trabajando con persona y con perfil. Es decir, siempre van a estar teniendo un método de asignación y un método de recuperación. Entonces, eso fue lo que estuvimos haciendo en la sesión anterior. Para la sesión del día de hoy, ya evidentemente se está grabando, pero voy a buscar otro mecanismo ya para evitar que no puedan acceder rápidamente al video. Voy a tratar de comprimirlo y de compartir con ustedes ya en forma diferente. En la plataforma lastimosamente no pude levantar porque no me permitió por el peso correspondiente. Pero voy a buscar una alternativa, voy a levantar algún servidor de archivo y voy a compartir con ustedes sin la necesidad de que ustedes tengan que estar pidiéndome autorización para que puedan acceder a dicho archivo. Bueno, entonces eso fue lo que hicimos en las sesiones anteriores y ahora nos toca introducirnos a el desarrollo de los demás patrones de diseño, donde nos toca primeramente trabajar con un patrón o sea, trabajar con una interfaz. El uso de una interfaz representa la abstracción en sí de la codificación, representa la creación de una plantilla de trabajo, representa la codificación de un esquema, de un modelo de trabajo que se debe de respetar en las clases para poder obtener el polimorfismo. El polimorfismo es una de las principales características de la programación orientada a objetos y por sobre todo es una de las características más abstractas. Entonces es importante siempre conocer también esta característica porque nos va a dar mucha ventaja y justamente en desarrollos estándares siempre es útil, es fundamental conocer por lo menos el concepto del polimorfismo. Bueno, entonces, ¿para qué yo creo una interfaz? ¿O cómo creo primeramente la interfaz? La interfaz es muy intuitiva, así como crear una clase, seleccionar el DAO
el paquete de dados, porque dentro del paquete de dados dijimos que era el que nos iba a dar acceso a la fuente de datos. Entonces, es clic derecho, nuevo, y ubicar el que dice Java Interface. Si no estoy encontrando dentro de mi lista de opciones, lo que debo hacer es ir a otro, ubicarme. Si acá en web no encuentro, posiblemente no voy a estar encontrando. Lo que tengo que hacer es buscar la opción que dice Java, porque eso forma parte del paquete Java nativo, y debajo del que dice Java Class ya voy a encontrar como segunda opción, voy a encontrar Java Interface. Voy a agregar una interfase Java, y acá evidentemente también tengo que ponerle el mismo nombre con el cual voy a trabajar. Recuerden que estoy utilizando, mejor dicho, un o estoy replicando o estoy mapeando los datos que pertenecen a perfil, a la entidad perfil de mi tabla, de mi base de datos. Entonces, en este caso siempre va a ser perfil, solamente que ahora voy a estar usando perfil dado. Finalizo esto. Y dentro de una interfaz empiezo a declarar el comportamiento de los métodos. Pero dentro de la interfaz solamente se declaran el comportamiento, no se tienen que codificar, o sea, no se permite luego la codificación en sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que acá yo voy a declarar un método, por ejemplo, si yo necesito que el método sea público, necesito que sea un método que devuelva un estado, true o false. Entonces, las operaciones de inserción, de modificación y de eliminación, evidentemente siempre me conviene que devuelvan un estado para poder identificar para poder identificar justamente si la acción fue positiva o si la operación en este caso fue negativa, ¿verdad? Si la operación fue positiva, evidentemente yo voy a retornar un estado verdadero. Pero si la operación que se está realizando fue negativa, voy a tener que retornar un estado falso. Con ese retorno de estado, yo voy a poder darle seguimiento a esa operación y por sobre todo darle una respuesta al software que me está solicitando esa operación. Entonces, por ende, aquellas operaciones de agregar, de modificar o de eliminar registros siempre van a devolver un boolean. Y este va a ser, por ejemplo, agregar registro. Agregar registro, realiza abertura y cierre de paréntesis. Si yo aquí realizo abertura y cierre de llave, es donde ya me va a empezar a aparecer el error. ¿Por qué? Porque esto es lo que dentro de una interfaz no se puede realizar. Si ustedes recuerdan, cuando se hace la abertura y cierre de llave dentro del paréntesis o frente al método, significa que a partir de ese momento se va a empezar a darle un comportamiento a dicho método. Y ese comportamiento aquí en la interfaz no es aceptado, porque en la interfaz solamente se tienen que declarar los tipos de datos, los tipos, la estructura de los métodos. Se tiene que declarar el comportamiento en sí, pero la codificación de dicho comportamiento tienen que hacer las clases que van a estar implementando esta interfaz. Entonces, por eso es que decimos que aquí dentro de la interfaz solamente se declaran los comportamientos y esto quedaría como una plantilla de lo que se tiene que hacer. Pero cómo se debe de hacer lo va a estar indicando cada clase. Entonces, ¿en qué caso esto se utiliza? Un caso bien práctico. En algún momento me tocó formar parte de equipos de trabajo de desarrollo en donde el equipo de desarrollo no tenía bien claro las políticas de desarrollo en sí que se implementan o que se tendrían que haber implementado en ese momento. Entonces, al no tener una política bien clara, cada desarrollador tenía libertad de codificar según su lógica. Llegado el momento de unir los proyectos, se empezó a notar una situación muy
particular que por momentos llegó a ser conflictiva y que era que cada desarrollador usaba su lógica, entonces un desarrollador utilizaba términos ofuscados, otro desarrollador utilizaba términos en inglés, otro desarrollador usaba términos en guaraní, otro desarrollador usaba abreviaturas y todo entre guión bajo, otro desarrollador usaba variables, otro desarrollador usaba vectores para transportar datos, otro desarrollador usaba listas para transportar datos, otro desarrollador utilizaba clases para transportar datos. Entonces, cuando con el tiempo se tiene que hacer mantenimiento de esos códigos, es donde aparecen los problemas, porque vos tenés que empezar a identificar exactamente cada operación una de otra y es muy complicado en ese momento. Entender la lógica de otra persona es muy complicado y te lleva pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces no existía una política determinada para que las personas puedan darle seguimiento a ese código en forma fácil, en forma rápida. Por ende, se actualizó las políticas de trabajo y dentro de las actualizaciones de política de trabajo ya vinieron el uso del polimorfismo. Entonces, cuando hablábamos de polimorfismo en algún momento, nos introducimos a lo que es crear una interfaz y dentro de esta interfaz construir todas aquellas operaciones que se quieran, que se deban de hacer. Entonces, ¿cuáles serían las operaciones que se deban de hacer? Las de agregar, hasta agregar, y evidentemente agregar registro tiene que estar trabajando con un parámetro, y ese parámetro justamente es el que nosotros ya construimos. Nosotros ya tenemos ya perfil de TO. El perfil de TO vendría a ser la clase que iba a servir para transportar los datos. Por ende, aquí tendríamos que poner justamente esa clase. Entonces aquí va a ser perfil, control espacio, para que ahí está, perfil de TO. Entonces acá le pongo DTO o le pongo perfil, como quieran, ¿verdad? Entonces, tengo ya declarado, mejor dicho, el comportamiento de agregar registro que va a estar transportando la clase de perfil de TO. Así también yo necesito el otro comportamiento, que era la de modificar y la de eliminar. Entonces copio y pego y le cambio nada más que el verbo, ¿verdad? Entonces el siguiente comportamiento va a ser la de modificar, el siguiente la de eliminar. Entonces tengo los tres comportamientos aquí y ahora me falta agregarle el comportamiento que cuando el usuario en algún momento o el software en este caso necesite recuperar una lista de datos o necesite recuperar algún dato en particular. Entonces para ese comportamiento yo tengo que preparar el retorno de la lista. En este caso, si voy a recuperar un registro en particular, lo que tengo que retornar es la clase perfil de TO. Va a retornar el objeto propiamente y este le voy a poner así, recuperar registro. Y evidentemente si voy a recuperar el registro, yo tendría que pasarle el identificador, por ende ya voy a preparar para que reciba el ID. Y como yo sé que todos los ID son numéricos, entonces ya le declaro con integer. Entonces, me falta solamente el de recuperar todos los registros. Entonces, esto va a ser público. Para trabajar con un conjunto de datos, ya voy a trabajar con la lista de java.util. Lo que voy a decir es que esta lista va a estar recuperando o va a estar obteniendo entre lo que vendría a ser menor y mayor que tendría que ir el tipo de dato o el tipo de objeto con el cual va a trabajar esa lista. Yo ya voy a encapsular ya esta lista para que esta lista solamente pueda trabajar con perfil de TO. Ahí. Y entonces esto va a ser recuperar registros.
El otro era singular, este es plural. Y recuperar registros no recibe ningún parámetro porque en teoría yo voy a estar recuperando todos los registros. Entonces, podemos, podemos concluir de que estas van a ser las principales operaciones que vamos a estar realizando sobre las entidades. La de agregar, modificar, eliminar, recuperar un registro según identificador y recuperar todos los registros. Bien, entonces están aquí ya bien declaradas el comportamiento. Entonces, cuando yo tenga que trabajar, yo desarrollador, cuando me voy a unir a mi equipo, yo tenga que trabajar con una entidad, ya me van a indicar a mí de que ya existe una interfaz en el cual ya están declarados, mejor dicho, el comportamiento que se tiene que realizar dentro de las mismas. Por ende, yo solamente tengo que implementar dicha interfaz. Entonces, ahí es donde viene a trabajar el DAO implement. El DAO que dice aquí sería implementación del DAO. En el DAO tengo definido el comportamiento, pero en el comportamiento nada más. Yo no necesito, no estoy pudiendo declarar el comportamiento de cada uno de ellos. Entonces, llego hasta mi DAO in, clic derecho, nuevo, y aquí creo ya una clase. Y este va a ser entonces perfil DAO IMP. Finalizo. Y esta clase lo que va a hacer es aquí existen dos cláusulas, dos palabras reservadas fundamentales que seguramente ustedes en algún momento ya estudiaron o vieron. La del extend. Extend, acuérdense que habla de herencia. Y implement habla de polimorfismo. Nosotros usamos extend cuando vamos a heredar comportamiento de una clase. Entonces, en este caso, yo lo que estoy diciendo es que acabo de crear una interfaz. Entonces, cuando es interfaz, se utiliza implement. Entonces, lo que voy a decir es, voy a estar, esta clase perfil DAO implement va a implementar el comportamiento de una interfaz. Hago control espacio y ahí tengo que codificar, tengo que empezar a tipear mi clases, mi interfaz, perdón, se llamaba perfil DAO. Ahí está. Perfil DAO y ahí me indica el paquete en donde está declarado ese perfil DAO. Le doy enter. Y se está fallando. Listo. Hay veces que me suele hacer así el IDE, pero no encuentro una lógica todavía para dar una respuesta ahí. Bueno, entonces automáticamente después de haber ingresado el implement y haber indicado de que esta clase va a implementar el comportamiento del perfil DAO, ya me subraya como un error y aquí en el foquito ya me dice que tengo que implementar todos los métodos abstractos. ¿Qué significa eso? Que si yo le doy clic aquí, si ustedes se fijan, aquí ya me va a agregar o los comportamientos que yo estoy teniendo dentro de la interfaz. Con la salvedad, con la diferencia, con la principal característica de que aquí sí ya me pone la abertura y cierre de paréntesis y aquí ya me da la posibilidad de poder codificar. Entonces yo aquí voy a poder codificar el comportamiento del agregar registro. Lo mismo para el modificar, lo mismo para el eliminar, lo mismo para el recuperar registro y evidentemente lo mismo para recuperar todos los registros. Entonces todos los comportamientos ya voy a poder codificar aquí. Por ende, me pone la anotación que representa a la sobreescritura. Override significa sobreescritura. ¿Por qué sobreescritura? Porque al tener todo esto dentro de una interfaz,
en algún momento otra clase también va a poder implementar esta otra interfaz. Y al implementar esta interfaz también va a tener acceso a los mismos comportamientos. Por ejemplo, a ver, si ustedes van a preparar este REST para que esté trabajando con multifuentes de datos, en algún momento van a conectarse a un motor de base de datos Postgres, en otro momento se van a conectar al MySQL, en otro momento van a comunicar, van a obtener datos de un archivo. Entonces, ¿qué significa? Que por cada operación de conexión o por cada operación a fuentes de datos tienen que tener encapsuladas en una implementación diferente. Habiendo dicho eso, por ejemplo, el ejemplo sería lo siguiente. Tendríamos que tener acá una implementación, estado de implementación, y acá le tendríamos que poner, por ejemplo, si es para el MySQL. Entonces, dentro de lo que vendría a ser esta clase, voy a implementar, control espacio, y acá voy a poner perfil. Evidentemente la misma lógica. Me va a pedir que agregue que implemente los métodos abstractos. Le doy implementar y tengo el mismo comportamiento. Tengo el agregar, tengo el modificar, el eliminar, el recuperar y el recuperar todos los registros. Entonces, si yo después tengo que trabajar con una fuente de datos local, un archivo local, un TXT, por ejemplo, entonces tendría que crearme otra clase para encapsular dentro de la misma clase todo el comportamiento que se va a necesitar para trabajar con dicha clase o con dicha fuente de datos. Perfil, DAO, y este va a ser, por ejemplo, TXT. Entonces, la misma lógica. Tengo encapsulado dentro de esta clase la implementación que va a apuntar a una fuente de datos local. Perfil DAO. Ahí está. Y la misma lógica. Agregar, modificar, eliminar, recuperar y recuperar todos los registros. Entonces tengo una interfaz donde yo estoy declarando la plantilla de comportamiento, el esquema de comportamiento. Aquí yo defino cómo quiero que se trabaje, cómo quiero que mis clases trabajen. Yo aquí es como que estoy preparando las políticas de trabajo, las reglas de programación. ¿Por qué? Porque yo digo ya que todos los métodos donde van a modificar algún tipo de dato, sea el agregar, o sea el modificar, o sea el eliminar, ya sí o sí me tienen que retornar un estado positivo o negativo. Y le estoy indicando de que todos los comportamientos que definan ya va a estar trabajando con una clase como transportadora de datos. Yo aquí ya no le indico ya de que va a trabajar con variables de tipo integer o string, o no le estoy diciendo que van a trabajar con una lista, o no le estoy diciendo que va a trabajar con un vector. Yo directamente ya le estoy encapsulando ya al comportamiento. Entonces, todas las clases que quieran trabajar con el perfil DAO están obligadas a respetar el 100% de lo que está declarado dentro del perfil. Por eso es que las tres clases tienen el mismo comportamiento, con la salvedad que cada una de ellas tiene la notación de override, que serían sobreescritura, para tener la certeza de que todo el comportamiento que yo ponga aquí, agregar registro, yo aquí voy a codificar todo lo que sea orientado al Postgres. Entonces, esto solamente va a funcionar en el perfil DAO, en el perfil DAO in. Cuando yo trabaje con el MySQL, yo voy a trabajar aquí en el mismo método agregar registro, pero de la otra clase. Como está sobrescrita, no le va a afectar a ningún otro comportamiento. Entonces yo aquí voy a estar
declarando todo el comportamiento que tenga que ver con MySQL. Y aquí, cuando tenga yo que trabajar con la fuente de datos local. Entonces, en cada uno de ellos voy a tener codificación diferente que trabajen con los mismos datos, que trabajen con el mismo contexto de datos. Los tres van a trabajar con datos de tipo perfil, pero los tres están trabajando con fuentes de datos diferentes. De ahí es el que viene el concepto del polimorfismo. Múltiples formas va a obtener el objeto. Eso sería polimórfica concepto. El concepto del polimorfismo es objeto que tiene la capacidad de obtener múltiples formas. Entonces, estoy usando una interfaz y esa interfaz está siendo implementada por tres clases. Las tres clases están obligadas a respetar al 100% todo lo que está declarado dentro del perfil DAO. Entonces, si yo, por ejemplo, vengo aquí y realizo alguna agregación, quiero agregar public string, un método, y le voy a poner a este aviso. Entonces, al agregar aquí un comportamiento a la interfaz, automáticamente en las tres clases se fijaron que me empezó a aparecer error. ¿Por qué? Porque las tres clases están implementando dicha interfaz. Entonces están obligadas las clases a respetar al 100% lo que está declarado dentro de la interfaz. Entonces, como yo acabo de hacer una agregación, evidentemente aquí me va a volver a decir implementar los métodos abstractos. Entonces, al darle clic, abajo mismo va a ser implementado el método aviso. Si yo guardo esto, en el perfil DAO-IM ya se subsanó el problema. No así en los otros dos. Entonces vuelvo a hacer la misma lógica. Ahí y también aquí. Guardo y ha sido subsanado nuevamente. Si por algún motivo yo modifico algo acá, en vez de ponerle agregar registro, le pongo agregar datos. Hago una modificación. Guardo esto. Evidentemente también vamos a tener que alterar esto. En este caso, acá, él ya me dice que el override tengo que remover, porque el override hace referencia siempre a un comportamiento que es común que esté dentro de la interfaz. Y agregar registro, en este caso, no está más dentro de la interfaz, porque se alteró la sintaxis, se modificó la sintaxis. Entonces, en los tres me va a aparecer el mismo problema, el override. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que existe un acoplamiento muy fuerte. Acoplamiento es el término técnico que normalmente se utiliza en este tipo de operaciones donde nosotros tenemos una raíz, una plantilla y varias clases están trabajando con esta plantilla. Entonces, siempre se tiene que respetar lo que está dentro de la plantilla. Si se modifica algo de la plantilla, de la interfaz, evidentemente todas las clases donde se está implementando el comportamiento de esta interfaz va a entrar en conflicto, porque el acoplamiento es fuerte, él está prácticamente acoplado, por eso de ahí viene el término de acoplamiento, si él está trabajando en conjunto. Si la raíz cambia, los demás deben de igualar a ese cambio, se tienen que adaptar a ese cambio. Si en la raíz se elimina, evidentemente también se tiene que eliminar el override de las clases. Entonces, voy a volver a poner nada más agregar registro, guardo nuevamente y los tres errores ya me fueron subsanados porque ahora el override ya quedó nuevamente activo, ya que el agregar registro volvió a formar parte de mi interfaz. Entonces, de esa manera nosotros estamos reafirmando de que dentro de la interfaz tienen que estar solamente los comportamientos. Y
por sobre todo tienen que estar aquellos comportamientos que van a ser comunes para todas las acciones. Entonces yo aquí no puedo poner algo propio. Voy a crear otras interfaces y voy a explicar a qué me refiero con las operaciones comunes. En este momento quiero hacer un paréntesis, una pausa y quiero dejar el micrófono abierto si alguien tiene algún comentario que realizar, si se está entendiendo el contexto. Entonces, para darle continuidad a la clase, dejo el micrófono abierto por si alguien quiere realizar algún comentario o consulta. Bien, entonces vamos a darle continuidad. Yo entiendo que esto es un poco abstracto al inicio, ¿verdad? Pero después vamos a poder comprender mejor el concepto en sí, si de repente ahora está causando un poco de confusión todavía. Bien, como nosotros tenemos que eh, crear la interfaz por cada entidad que tengamos, imagínense ustedes, ahora tenemos menú ítem, menú sistema, perfil, persona de TO y usuario de TO. Quiere decir que cada una de estas clases tiene que tener representado también una interfaz. Y en cada una de estas interfaces también tienen que estar estos comportamientos. Entonces, vamos a hacer por lo menos de dos más para que se entienda la idea principal. Pero a lo que quería llegar es que esto se va a tornar muy repetitivo. Códigos muy repetitivos va a empezar a aparecer. Entonces, esta otra interfaz, ¿qué va a ser? Ya hicimos la de perfil. Ahora voy a agarrar, por ejemplo, a la de menú sistema de Teo. Menú sistema TAO. Y dentro de la interfaz menú sistema dado, ¿cuáles van a ser los comportamientos? Prácticamente van a ser los mismos comportamientos que están acá. Entonces yo puedo agarrar, copiar este comportamiento, pegar aquí este comportamiento con la diferencia de que aquí no va a estar trabajando con el parámetro de perfil de TO, sino que aquí va a tener que trabajar con su propio parámetro, con su propia clase de transporte de datos. Entonces, su propia clase de transporte de datos, ¿cuál sería? Sería el de menú sistema de TO. Menú sistema de TO. Entonces, y este va a ser, voy a poner de TO nomás aquí. Entonces, en todos los lugares donde está pidiendo el parámetro, se reemplaza esto. Queda bien aquí. Vamos a reemplazarle. Y la lista voy a importar Java útil, pero esta lista va a trabajar con menú sistema de texto. Ahí quedaría. Entonces, estoy preparando mi siguiente interfaz para cuando yo tenga que trabajar con menú sistema. Ahora necesito preparar mi interfaz para trabajar con el menú ítem sistema. Entonces, el mismo comportamiento. Java interfaz, menú ítem, sistema dado. Y voy a pegar. Voy a copiar el comportamiento.
Y este comportamiento tengo que alterar. Evidentemente aquí tengo que trabajar con el menú ítem sistema. Voy a importar. Y en todos los lugares voy a empezar a actualizar. Y aquí me faltó el import de la lista. Bien. Entonces, ustedes ya habrán podido percibir de que en 3 lugares estoy haciendo la misma cosa. Copiar, Profe, pegar. Copiar, pegar. Sí, escucho. y el usuario, por ejemplo, que tenía clave foránea es lo mismo también, no varía en ese sentido. No, porque vos estás trabajando con el objeto de transporte de datos, el DTO. Y dentro del DTO ya está preparado para trabajar con las claves foráneas. En este punto de la interfaz no va a variar. Ok, gracias, profe. ¿Okay? Bien, entonces, eh, continuando. Nosotros pudimos percibir seguramente de que estamos haciendo una repetición de código, porque hacemos la misma, o sea, estamos declarando interfaz diferentes, pero copiamos y pegamos todos los comportamientos. Estamos codificando en forma repetitiva. ¿Por qué? Porque no es porque esto sea redundante, sino que más bien porque todas las acciones, todo este comportamiento se van a aplicar justamente en todas las clases que estamos creando, finalmente representan a una entidad de mi base de datos. Por ende, yo sé que en todas las entidades de la base de datos van a tener que realizarse estas operaciones. Entonces, lo que yo tengo que hacer, gente, cuando encuentro este tipo de situación en donde varias interfaces están trabajando o están realizando comportamientos comunes, es preparar una interfaz base y dentro de esa interfaz base declarar todos aquellos comportamientos que van a ser comunes para todas las interfaces nuevamente. Eh, a esto es lo que se le conoce también como múltiple herencia en Java. Declarar dentro de una interfaz los comportamientos y que otra interfaz estén heredando el comportamiento de dicha interfaz. Entonces, para evitar que yo tenga otras interfaces. Yo acá tengo 3 recién, pero yo voy a tener, si ustedes en su trabajo tienen 15 tablas, entonces van a tener 15 interfaces. Entonces, para evitar que las 15 tengan copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, entonces lo que yo hago es venir a mi paquete base, hacer clic derecho, crear una nueva interfaz y a este ponerle un término, ¿verdad? Yo le voy a poner, por ejemplo, a este le voy a ponerle cuáles van a ser este va a ser base de operaciones SQL, por ejemplo, porque en este caso nuestra fuente de datos son motores de tipo SQL. Entonces le doy base SQL, es una interfaz y esta interfaz, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener este comportamiento encapsulado. Copio, abro base SQL y pego aquí. Evidentemente yo no voy a estar importando ningún DTO porque la idea de esta base SQL es que sirva para todas las interfaces. Pero todas las interfaces, cada una de estas interfaces, ustedes se fijan que está trabajando con su propio DTO. Entonces yo de alguna manera tengo que preparar la base, tengo que preparar para que él trabaje con un DTO genérico, una clase genérica. Y en este caso, cuando se da esta situación, dentro de la declaración de la interfaz, que vendría a ser este punto donde tengo el foco, tengo que poner abertura, cierre de menor y mayor que la simbología T, en la letra T, que representa de que esta acción vos le estás indicando de que esta interfaz va a estar preparada para trabajar con cualquier tipo de clases. Entonces, aquí, en vez de indicarle menú sistema, represento la T.
En todos los lugares donde está siendo utilizado el objeto menú sistema DTO, le ponemos la P. Que esto, como les digo, es una forma de representar de que esta interfaz va a estar preparada, está lista si vamos a agregar el import, pero aquí queda la P. Entonces, si ustedes se fijan, ahora ya está subsanado ese problema. José, te escucho. Profe, ¿qué tal? Consulta, ¿no sería más conveniente crear también una clase base de TO y que tu interfaz acepte solamente esa clase base de TO? Podría ser, pero con eso vos lo que vas a necesitar es que en la clase base de DTO esté el comportamiento de todos los DTOs. Y ahí eso sí ya es un poco más complicado porque los DTOs van a estar siempre mapeados acorde a tu entidad. Y vos en tu entidad, en algunas entidades vos tenés 3 columnas, pero existen otras entidades donde ya tenés claves foráneas, existen otras entidades donde ya tenés esquema de cabeceras detalles. Entonces, que un solo DTO esté mapeado con el 100% de tus entidades, eso es un poco más complejo, vamos a decirlo. Entonces, lo que se puede llegar a hacer en algún momento es que vos tenés una base de TO que tenga el comportamiento de aquellas entidades comunes, por ejemplo, que tenga el comportamiento del ID, de la descripción y del comentario, y que los demás DTO hereden de esa base de DTO para evitar que tengas que declarar nuevamente esos 3 atributos. Pero dentro de la interfaz siempre vos tenés que representar con qué DTO va a estar trabajando, porque vuelvo y reitero, aquí el principal obstáculo de crear un DTO para todos es que los DTO siempre tienen que representar a las entidades. Entonces, las entidades de tu base de datos, cada una de ellas va a tener un comportamiento diferente. En algunos casos van a ser comunes, ¿verdad? En las entidades de referencias, pero en las entidades que tienen claves foráneas cambia la situación. En las entidades que tienen cabecera de detalle cambia la situación. Por eso es que no se puede aplicar ese concepto a la interfaz. No sé si me explico. Sí, profe, pero está bien, pero igual más, por más que vos tengas una clase padre, no necesariamente todos los hijos van a tener que tener sí o sí sus propiedades, sino que de por ahí, para encapsular nomás tu interfaz a esa clase de TO. Entonces tu interfaz sí o sí necesita recibir una clase que herede la clase base de TO. Solamente para encapsular ahí ese concepto nomás mencionaba, pero igual está correcto. De hecho que está también, es una posibilidad, pero cuando vos trabajas con, con, la, con el objeto de base de TO, en tu base de TO vas a encapsular absolutamente todo el comportamiento de tus entidades. Evidentemente ese DTO va a ser bastante grande. Y después cuando vos estás trabajando con la interfaz y estás implementando esa interfaz, las clases que implementan esa interfaz van a estar obligadas a trabajar con todo ese comportamiento. Entonces las clases van a empezar a tener todos los comportamientos y no van a estar necesitando utilizar el 100% del comportamiento. Eso es lo que iba a mostrar a continuación para que se entienda por qué estamos trabajando de esta manera. Yo creo que si al terminar esa demostración ya pueden ser aclaradas más dudas. Dale, profe. ¿Vale? Perfecto. Entonces, de esta manera, en la base en sí, yo estoy diciéndole que va a estar preparado para trabajar con cualquier tipo de objeto. Entonces, represento de esta manera y
Las demás interfaz yo ya puedo tener la tranquilidad de poder eliminar nuevamente esto. Todo este comportamiento se elimina. Todo este comportamiento se elimina. Y lo que tengo que hacer aquí es estar heredando, le digo extend, una interfaz puede heredar el comportamiento de otra interfaz. A eso es lo que yo le mencionaba que se le conoce como múltiple herencia en Java. Entonces, extend y ¿qué tiene que heredar? Tiene que heredar la interfaz denominada base SQL. Aquí, base SQL. Y si van a fijar, cuando yo le dé enter, ahí me dice que tengo que indicarle con qué tipo de objeto voy a trabajar. Y ahí es donde yo le tengo que indicar que esta interfaz va a estar trabajando con perfil de TO. Entonces, esta interfaz va a quedar por el momento, va a quedar de esta manera. Menú sistema, la misma lógica. Vengo acá, control espacio, le doy herencia y le digo que voy a estar trabajando con base, la interfaz base SQL. Y este objeto va a ser reemplazado por menú sistema de TO. Menú sistema ítem. Base SQL. Este objeto va a ser reemplazado por menú sistema de TO. Entonces, dentro de mis clases, ahí está, faltó nada más que se actualice. Ya me van a dejar de aparecer los errores. ¿Por qué no me aparecen más errores? Porque dentro del perfil DAO al implementar perfil DAO, por más que acá no tenga ningún comportamiento, está heredando el comportamiento que tiene la interfaz base. Y la interfaz base está preparada para trabajar con cualquier tipo de objeto. Y eso es lo que aquí yo le represento. Yo le estoy diciendo en este momento de que esta interfaz va a estar trabajando con este objeto perfil de TO. En este caso, este está trabajando con menú ítem sistema de TO y este está trabajando con menú sistema de TO. Entonces, lo que nosotros hicimos fue llevar a una interfaz principal, llevar el comportamiento común. Solamente el comportamiento común. Aquellos comportamientos particulares, aquellos comportamientos propios, tienen que ir siempre definidos en la interfaz propia. ¿Qué significa? Significa que si yo necesito crear un comportamiento que solamente va a ser o que solamente va a estar pensado para el perfil, que solamente va a ser utilizado dentro del perfil, yo tengo que venir y crear aquí, dentro del perfil. Por ejemplo, un método que se denomine public, que me devuelva un booleano. Quiero buscar justamente este método, me va a devolver si existe el perfil de tipo admin. Entonces sabemos que perfil admin hace referencia al perfil DAO. Perfecto, entonces tengo que declararlo dentro del perfil DAO. Si yo hago esa declaración, bueno, acá me va a aparecer esos errores, ¿saben ya por qué? Porque tengo por el acoplamiento. Voy a agregarlo de forma rápida. Bueno, entonces, yo he agregado un nuevo comportamiento al de perfil. Y en este caso está bien, porque este comportamiento solamente le afecta, solamente está pensado para trabajar con el objeto perfil. Un error mío hubiese sido que este comportamiento esté dentro de la plantilla. Acá.
Si esto está dentro de la plantilla, evidentemente como el acoplamiento es fuerte, todas las clases o todas las interfaces, mejor dicho, que estén heredando base SQL, quiere decir que toda esta, el perfil está bien, pero menú sistema dado no debería de estar heredando ese comportamiento. El menú ítem sistema tampoco debería de estar heredando ese comportamiento. ¿Por qué? Porque no necesariamente son de su incumbencia. Al menú sistema dado no le va a interesar algo que tenga que ver con perfil. Al menú sistema, al menú ítem sistema no le va a interesar algo que tenga que ver con perfil. Si yo acá declaro otra clase, por ejemplo, voy a usar el del menú sistema. El menú sistema y la implementación. Y voy a heredar evidentemente, perdón, voy a implementar la interfaz menú sistema. Implement menú sistema DAO. Al implementar dicha interfaz, fíjense que abajo mismo me va a decir existe perfil admin. Pero existe perfil admin, está bien que forme parte de la clase menú sistema DAO. No, no está bien, porque esto solamente pertenece a la clase de perfil. Pero ¿cuál fue mi equivocación? Mi equivocación fue pensar en encapsular dentro de esta interfaz base, en encapsular ya todos los comportamientos. Aquí en la base solamente tienen que estar declarados aquellos comportamientos comunes, aquellos comportamientos que van a ser utilizados por todos. Y entonces esto no tiene que estar acá. Esto solamente tiene que estar en la interfaz que pertenece al perfil DAO. Entonces hago esta modificación y evidentemente aquí este que es del menú sistema DAO, esto tiene que ser eliminado. Guardo esto y ahora sí está correcto el planteamiento. Entonces, dentro de la base debería de quedar algo como esto. ¿Sí? Esto ya, por lo menos en nuestro módulo en sí, ya va a quedar intacto, ¿verdad? De esta manera quedaría la base de SQL con los comportamientos comunes y ya preparando la interfaz para que trabaje con cualquier tipo de clase. Después tenemos las demás interfaz y dentro de cada una de ellas heredamos el comportamiento de la base y procedemos a indicarle con qué objeto va a estar trabajando. Por el momento, estas interfaces van a quedar así como ustedes están visualizando. Ahora, si ustedes necesitan agregarle un comportamiento propio, vienen a la interfaz que le corresponde al menú sistema, o si tienen que trabajar con el menú ítem sistema, vienen y aquí le van agregando el comportamiento propio. Entonces, ese comportamiento solamente le va a afectar a las clases que heredan esta interfaz, no así a las clases que están heredando otras interfaces. ¿Se va comprendiendo mejor, gente? Sí, profesor, se entiende. Bien, entonces, una vez que nosotros ya hayamos preparado este esquema de interfaz, lo que ya viene a continuación es codificar ya el comportamiento de las clases, porque aquí, como les decía, la estructura ya está preparada. Si yo tengo que crearme otra interfaz, lo que yo debo de hacer es, en sus casos, yo voy a dejar una tarea, por ejemplo, y les voy a decir, preparen la estructura ya correspondiente a todas las entidades con las cuales ustedes están trabajando a nivel de base de datos. Preparen ya la implementación y el DAO. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Lo que yo, por ejemplo, ahora voy a hacer en persona y en usuario.
Yo todavía no tengo persona y usuario, entonces voy a tener, como ya tengo el DTO, ya tengo preparado el DTO, entonces vengo al DAO, clic derecho, agrego una nueva interfaz y esta interfaz va a ser, por ejemplo, la de persona. Voy a heredar. Base SQL y aquí le digo que trabaje con el objeto de tipo persona DT. Entonces, si yo todavía no voy a agregarle un comportamiento propio a persona, esto queda de esta manera. Ahora necesito trabajar con el de usuario. Vengo al DAO, agrego una interfaz, usuario DAO. Tendremos de la base. Usuario DT. Esto es por el import nada más. Agregar el import. Entonces, por el momento, quedaría de esta manera. Persona quedaría de esta manera. Y los demás también van a ir quedando de esta manera. Entonces, si vos formas parte de un equipo de trabajo y en algún momento te dicen ya existe ya una estructura, vos solamente tenés que crearte la interfaz y heredar de la plantilla base de trabajo, en otras palabras, es esto que yo estoy haciendo. Y cuando vos trabajes con tu implementación de dicha interfaz, ya sabes que va a suceder lo siguiente. Vos venís aquí y creas la clase persona dado email. Y al agregar la clase y al implementar la interfaz, ¿qué sucede? Se va a agregar por defecto, o te va a pedir que agregues, mejor dicho, el comportamiento de dicha interfaz. Persona dado. ¿Sí? Agregar todos los métodos abstractos. Entonces, esta clase ya tiene ya el comportamiento definido, los tipos de datos y el objeto con el cual él va a trabajar. Entonces, agregar registro de tipo persona, 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 persona. Cuando tenga que trabajar con el de usuario, ahí está el de usuario. Cuando cree mi implementación de dicho usuario, tenemos también el mismo comportamiento con la característica de que esto va a estar trabajando con sus propios objetos. Entonces, vos ya tenés todo armado, ya la plantilla de trabajo, ya tenés armado la estructura. Lo que ahora nos toca es ya directamente empezar a trabajar en la codificación de la clase de la implementación. Aquí es donde yo tengo que empezar a hacer mis queries SQL. Aquí es donde yo voy a empezar a hacer mi insert, mi update, mi delete y mi select correspondiente. Entonces, con esto ya tenemos bien estructurado nuestro esquema de trabajo del lado del modelo. Ahora sí ya podemos decir que ya estamos teniendo la estructura terminada y ya podemos pasar al siguiente nivel, y el siguiente nivel es empezar a codificar dicha estructura. Hasta este punto,
¿Tienen alguna consulta, gente, algún comentario que quieran realizar? Profe, Adelante, Daniel. sí, buenos días, una consultita. La verdad que el día de hoy estoy de chofer, ¿verdad? Pero estaba mirando de a poquito, está muy interesante la clase. Lo que quisiera saber es cuándo va a estar disponible esto para que yo pueda aplicar a mi desarrollo. Y como les decía, al inicio justamente mencioné esa situación conflictiva que tuvimos con la sesión anterior. Voy a Ajá. cambiar de estrategia y voy a tratar ya de compartir con ustedes el día de hoy esto. Voy a descargar el video, voy a tratar de comprimir, ver cuánto pesa y voy a tratar de que hoy mismo ustedes ya tengan disponible la grabación. Te voy a agradecer, profesor, de manera que yo ya pueda estar aplicando. La verdad que no estaba planeado, pero me tocó estar de chofer hoy, por eso nomás no pude estar al tanto de todo lo que hiciste, pero ya me gustaría empezar hoy con el mío. Ok, sí, sin problema. Yo ni bien Gracias, terminamos la profe. sesión del día de hoy, voy a ponerme en campaña para preparar el archivo y compartir con ustedes. No se preocupen de eso. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, gente? Bueno, entonces continuamos. Viendo de que esto a ustedes le va a llevar, ahora lo hicimos paso a paso, detalladamente, tratamos de que se entienda con las explicaciones, los ejemplos correspondientes. Pero realmente a ustedes seguramente en algún momento les va a ser muy fácil esto, va a ser muy intuitivo, ¿verdad? Porque ustedes van a tener que tener la base, preparar estos métodos de la base, luego declarar las interfaces de cada uno, heredar, indicar el DTO y después crear ya la implementación de dicha clase. Entonces, en este momento es donde ya ustedes realmente van a tener que empezar a codificar cuando empecemos a tener el de menú sistema, por ejemplo, aquí. Entonces, aquí es donde hay un poco más de trabajo. Entonces, como tenemos todavía tiempo, vamos a empezar ya a explicar la sintaxis, que para muchos va a ser un repaso, o seguramente para todos va a ser de alguna manera un repaso correspondiente de lo que en algún momento seguro ya hicieron en lenguaje de programación 2 o lenguaje de programación 3. ¿Sí? Evidentemente, seguramente ustedes provienen de diferentes sedes y cada sede habrá aplicado de manera diferente, habrá utilizado lenguajes de programación diferentes, ¿verdad? Pero siempre con el mismo contexto, siempre preparaban una inserción de datos, siempre preparaban una modificación, una sintaxis para la eliminación, una sintaxis para la consulta y una sintaxis para la consulta con filtros correspondientes. Entonces, esa sintaxis es la que tiene que estar dentro de lo que vendría a ser la implementación de nuestro DAO. Entonces, por ende, eso también ya vamos a introducir el día de hoy para que también puedan tener ya este esquema. Pero no se preocupen que esto no les voy a estar pidiendo ya como tarea para la siguiente sesión. Vamos a terminar bien las operaciones. Seguramente el próximo sábado vamos a volver a mostrar a partir de aquí. Te escucho, Enio. Profe, consulta. Con respecto al próximo sábado, ¿no sería no es todavía nuestro examen de la parcial? La verdad que no recuerdo, pero si es así, vamos a pedir pasar una semana más. La parcial vamos a extender una semana más. Sí, Excelente. para que podamos tener un poco más de tiempo para practicar esto, ¿verdad? Porque la parcial en sí, como es práctica, también tenemos que llevar a cabo ejercicios como estos. Entonces, para que ustedes tengan tiempo para poder replicar esto. Buenísimo, profe. Dale, dale. Gracias por la acotación. Entonces, yo me voy a poner en campaña de hacer esa verificación y hacer la solicitud correspondiente. Bueno, entonces,
Vamos a agarrar el de menú sistema DAO para hacer las demostraciones. Aquí estamos en el ámbito de mi clase. Entonces, en el ámbito de mi clase voy a estar codificando o voy a estar declarando aquellos objetos que voy a estar utilizando durante todo el comportamiento de esta clase. Todas las declaraciones van a ser privadas y voy a empezar a declarar. Voy a necesitar un string. A este string le voy a poner así SQL. Van a ser una variable que va a contener sintaxis SQL. Voy a necesitar trabajar con mi clase conexión, porque yo todas las operaciones voy a necesitar llegar a conectarme para poder realizar las operaciones. Entonces voy a trabajar con lo que vendría a ser conexión. Voy a necesitar preparar los datos para hacer los envíos, y en Java existe una clase denominada prepare statement para dicha acción, para los envíos de datos, para las ejecuciones correspondientes. Entonces es que dice, esta interfaz que dice prepare statement. Entonces voy a usar esta y voy a usar PS nada más como abreviatura de prepare statement. En algún momento el prepare statement voy a estar usando para ejecutar el insert, el update y el delete. Pero también sé que existen operaciones que son de tipo SQL, de tipo select, mejor dicho, select SQL. Entonces los select siempre devuelven una matriz de datos. Y esa matriz de datos tenemos que nosotros de alguna manera procesarlo del lado de mi query, del lado de mi software. Entonces, para poder hacer esa gestión, trabajaríamos con el result set java.sql y a este le pongo arrays. Entonces, creo que con estos objetos ya vamos a estar cubriendo la gran parte de la necesidad. Entonces, a continuación, lo que tengo que hacer es prepararme un constructor y dentro de dicho constructor instanciar ya mi clase conexión. Entonces, control espacio y por defecto me creo el método constructor sin ningún parámetro. Entonces, dentro del método constructor, lo que hago es ya la instancia de la clase conexión. Conexión es igual a new conexión. Utilizo por defecto, ustedes si se fijaron, acá al hacer mi conexión me preguntaba con cuál de los parámetros voy a usar. Había mi conexión, método sin ningún parámetro y el método que tenía el tipo de motor. Creo que esto lo habíamos incluido porque un compañero había preguntado cómo resolveríamos si es que dentro de una clase se necesitaba conectar con un motor de base de datos y en otra clase se necesitaba conectarnos con otro motor de base de datos. Entonces le habíamos dado la alternativa de que dentro del parámetro de conexión o dentro del método de conexión ya se reciba como parámetro o se le envíe como parámetro con qué tipo de motor vamos a estar trabajando. Pero en este caso, para nuestros ejemplos, yo voy a estar siempre trabajando con el mismo motor. Por ende, al hacer conexión, new conexión, yo ya voy a estar sabiendo de que este se va a conectar siempre al Postgres. Bueno, entonces esto quedaría de esta manera. Lo siguiente es empezar a preparar la sintaxis correspondiente para el agregar los datos. Esto se elimina. Por ende, ahora le voy a poner return falso para que me deje de dar error ahí. Y empezar a hacer una sintaxis. Lo primero que yo había mencionado era que por más que sea una sola entidad, esto iba a estar trabajando con transacciones SQL. Entonces voy a decirle conexión punto transacción y le indicaba iniciar. Se inicia la transacción aquí. Lo siguiente, preparar la consulta SQL. Entonces esa consulta tiene que ver con el insert. Entonces yo aquí rápidamente puedo volcarme del lado de mi tabla
menú sistema es el que voy a estar usando, selecciono la entidad, le doy clic derecho, le digo script y le digo que me prepare el insert. Entonces acá está mi query. Como yo le había indicado cuando declaré mi ID, yo le indiqué que esto iba a ser autoincremental. Esto tiene una secuencia que va incrementando la numeración en forma automática. Entonces yo no necesito pasarle este valor, esta columna en el inter, porque eso va a ser gestionado por el propio motor de base de datos. Entonces, por ende, elimino esta columna y este signo de interrogación que representa justamente que representa al parámetro de esa columna. Cada columna tiene que tener un signo de interrogación que representa ese parámetro. En este caso tengo 2 columnas, por ende tengo que tener 2 parámetros. Entonces ahora copio este query, llevo aquí este query, lo pego aquí y ahí tenemos. Entonces el siguiente paso es preparar el query SQL que voy a estar utilizando. El paso número 3 es la de preparar ya el statement, porque yo ya tengo ya el query, ya inicié la transacción, ya tengo la sintaxis del query y ahora tengo que hacer prepare statement, conexión, necesito llegar a la conexión, punto, necesito obtener la conexión. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les dije que la clase de conexión tenía un método obtener conexión porque iba a necesitar llegar a la referencia de la conexión? Se obtiene punto y acá hay un método denominado prepare statement. Este es el método prepare statement. Hay una sobrecarga de métodos aquí. Yo tengo que usar solamente este primero, que es donde yo le voy a indicar justamente el string de tipo SQL. Entonces agrego este prepare statement, punto y coma. Y aquí me va a empezar a pedir que encapsule eso dentro de un bloque try catch. Voy a encapsular en el bloque try catch. El bloque try catch, seguramente ya identifican, es un bloque de manejo de excepciones en Java. ¿Existe la posibilidad de que ocurra una excepción cuando estoy haciendo esta operación? Claro que existe. Puedo yo pasarle valores incompletos, puedo pasarle valores nulos y la base de datos no me dice no null, entonces evidentemente eso me va a dar un error. Puedo pasarle mayor cantidad de parámetros de lo que se está esperando, puedo pasarle tipo de datos diferente de lo que él está esperando, puedo pasarle menor cantidad de parámetros a las columnas. Existen una variedad de posibilidad de errores. Por ende, es que sí o sí esto está encapsulado. Una vez que está encapsulado, si esto llega a suceder, esto me va a imprimir en consola, ¿verdad? Yo acá puedo o debo de retornar sí o sí falso. Si yo tengo un método booleano, recuerden, es positivo solamente cuando la operación fue exitosa. Si la operación no fue exitosa, en forma automática siempre tengo que retornar falso. Y si cae en una excepción, yo tengo que asumir de que eso tiene que retornar como falso. Si cae en la excepción, la transacción también se tiene que cancelar. Porque aquí ya se inició ya la transacción. Recordemos que si yo la transacción activaba, pero después no dejaba, no volvía a su estado original, a su estado por defecto, eso iba a generar que todas las operaciones que vengan por detrás queden encoladas, ¿verdad? Entonces, por ende, si hay un error, también la conexión punto transacción se tiene que cancelar. Entonces, en la excepción yo controlo, cancelo la excepción, cancelo la transacción y retorno siempre el estado negativo. Bueno, vuelvo aquí. Estábamos haciendo los pasos. Paso número 1, iniciamos la transacción. Paso número 2,
preparábamos la sintaxis del query. Paso número 3, hacíamos el prepare statement. Y ahora nos queda el paso número 4. El paso número 4 vendría a ser setear los datos. Aquí yo estoy preparando para que se puedan setear los valores. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Toda esta preparación se le asigna a este objeto prepare statement. Entonces, el prepare statement ahora es el que tiene el poder, vamos a decirle. De ese punto, y set, acordémonos de que siempre es para setear y get para recuperar. Entonces, el prepare statement también tiene un método denominado set. Y este set, yo tengo que poder identificar qué tipo de datos es el que le tengo que pasar. O sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de datos le tengo que pasar? ¿A qué me refiero con esa frase? Me refiero a que mi entidad menú sistema tiene dos columnas, columna descripción y columna comentario. Entonces, esas dos columnas evidentemente tienen un tipo de dato que están esperando. Acá él te indica que se le tiene que pasar un dato o un parámetro, pero acá no te indica qué tipo de dato, ni qué dato, ¿verdad? Acá te dice, se le tiene que enviar un dato a esta columna y este dato representa a esta columna. Entonces, esta columna yo me fijo en mi entidad SQL y encuentro que esta columna representa a un carácter y esta columna también es carácter. Entonces, las dos columnas son de tipo carácter. Entonces, con esa información, yo vengo aquí y le digo set, y yo sé que como es carácter, en Java existe el set string. Entonces, con el set string, yo le estoy indicando de que le tengo que pasar un parámetro según un índice. Este es un formato de key value, valor con una referencia. Como le dicen originalmente, como se le conocía originalmente a esto, tengo un puntero que apunta a un dato. Entonces, ¿qué tengo que indicarle acá? Que el índice representa a la posición en la cual están las columnas. Este sería índice 1 y este sería índice 2. Siempre empieza índice 1, índice 2. Si existen más de dos columnas, va a ir aumentando el índice. Entonces, este primer parámetro representa a esta columna y esta columna, por ende, tiene índice 1. Entonces, acá va a ser índice 1. Y el valor de donde yo voy a obtener del DTO, porque el DTO era el transportador de datos, la clase que transportaba los datos. Entonces, aquí va a ser DTO punto, y aquí utilizo ya el get. Entonces, este va a ser get descript. Entonces quedaría de esa manera. Entonces ya tengo el seteo de la primera columna. Ahora necesito setearle el valor a la siguiente columna. Comentario. ts.set string nuevamente, porque este es una columna también de tipo carácter. El índice va a variar, evidentemente. Si este es índice 1, sabemos ya que este va a ser índice número 2. Y este va a ser dto.getComentario. Entonces tenemos dos columnas, los dos seteos con los índices correspondientes. Entonces ha culminado el cuarto dato, que era el cuarto paso, mejor dicho, que era el seteo de datos. Una vez que hemos seteado todos los datos, el siguiente paso es la ejecución de ese dato. Y la ejecución de este query, mejor dicho. Entonces, para poder ejecutar el query, lo único que tenemos que hacer es invocarle al prepare statement punto y utilizar el método que dice execute update. Aquí está. El método execute update se utiliza para hacer la ejecución de una sintaxis de tipo insert, update o delete. Entonces, en las tres operaciones que nosotros tengamos que hacer, siempre va a ser execute update para el update y el execute update para el delete. El invocar al execute update te devuelve, aquí si ustedes se fijan en el que estoy mostrando a la derecha, este int significa la cantidad de registros que fue afectada con dicha operación. Nosotros sabemos que cuando hagamos la inserción, si la operación fue exitosa, el motor de base de datos nos va a devolver qué cantidad de registros se agregó si es un insert. Si se agregó uno o más,
Perfecto. Si te dice ningún registro agregado o 0 registros afectados, entonces quiere decir que evidentemente en la ejecución hubo un error. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es controlar de que el execute update me devuelva siempre mayor que 0. Si me devuelve mayor que 0, yo tengo la certeza de que la operación fue exitosa. Si me devuelve 0 o negativo, evidentemente ya asumo de que hubo un error. Entonces, esto lo voy a poner en una condición con un if, con un else, y voy a hacer lo siguiente. Si el prepare statement.execute update me devuelve mayor que 0, entonces yo sé que la conexión punto transacción tiene que ser confirmar, porque el confirmar era el commit. Se confirma y el retorno tiene que ser positivo. Sin embargo, si el execute update me devuelve 0 o negativo, conexión punto transacción en vez de iniciar tiene que ser cancelar, y la conexión me va a, perdón, y el retorno tiene que ser falso. Este retorno falso que ya quedó de más. Entonces, esta estructura es hasta ahora la que nosotros estamos preparando, y se fijan que en un solo lugar se hace el confirmar y en un solo lugar se retorna true. En varios lugares después se puede retornar falso. En este caso en dos. Hay un iniciar, está la preparación del query, preparación del statement, el seteo correspondiente de los datos, la ejecución y la verificación si esta operación fue positiva o fue negativa. La verificación me retorna en la confirmación de la transacción y el retorno positivo, o bien la cancelación y el retorno del falso. Si existe un error, evidentemente se cancela la transacción y se retorna falso. Después de haber ejecutado estos bloques, nosotros por seguridad, para evitar que se sobrecarguen los objetos, vamos a estar creando un bloque final, que es este bloque final, que sería, en otras palabras, después de que se ejecute todas estas acciones o todos estos bloques de código, independientemente de que haya o no una excepción, se va a ejecutar este bloque final. ¿Y qué es lo que vamos a poner en este bloque final? Vamos a estar cerrando la conexión y vamos a estar cerrando los objetos que se crearon aquí para poder realizar esta acción. Entonces, lo primero que cierro es la conexión, punto, cerrar conexión, y después también tengo el prepare statement. Entonces, ps, punto, este tiene un método close. Y este método close te va a pedir que agregues también en un bloque try catch. Entonces, queda de esta manera mi bloque. Ahí se ve el 100% del bloque de agregar registro. Lo bueno de todo esto es que todos estos bloques de código que ustedes están viendo hasta aquí es totalmente estándar para el agregar, para el modificar y para el eliminar, y también en parte para las consultas. Solamente que en las consultas no se van a estar habilitando las transacciones. Que recuerden que las transacciones solamente se controlan cuando las operaciones son insert, update o delete. Entonces, aquí estamos teniendo, gente, el bloque ya terminado de lo que vendría a ser la agregación de un registro. Dejo activo el micrófono para que puedan hacer las consultas correspondientes o pedir las aclaraciones correspondientes.
¿Se está entendiendo hasta el momento? ¿Se entiende, profesor? Sí, profe, ¿se entiende? Yo creo, como les decía al inicio, para muchos van a hacer un repaso, un refresh, o le traerá buenos recuerdos. No creo que malos recuerdos, ¿verdad? Pero seguro que a la gran mayoría le trae recuerdos de lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, como les decía, este es un bloque muy estándar que para poder hacer el update y el delete, para optimizar nuestro tiempo, lo único que yo voy a hacer es voy a copiar este bloque, todo este bloque que está aquí, lo copio, me voy hasta el modificar registro, lo pego y solamente me preocupo en actualizar mi query. Me voy nuevamente a volcar a pedirle ayuda al motor para que me prepare ya rápidamente mi query. Entonces yo sé que en el update yo necesito pasarle ya en la condición el identificador. Entonces de esa manera va a quedar mi update. Vengo aquí y actualizo. Aquí tenemos prepare statement, queda tal cual. Tenemos el descript, es primer parámetro, índice 1, está bien. El DTO que recupera el getDescript está bien. El segundo índice es el de comentario, getComentario está bien. El tercer parámetro, ahora apareció un tercer parámetro. Entonces, el tercer parámetro, yo tengo que agregarle aquí un nuevo prepare statement. Entonces, el valor, el tipo de datos de la columna ID, ustedes ya asocian, ¿verdad? Que va a ser un valor numérico. Por ende, el prepare statement tiene que ser set int, porque es un valor numérico. El índice es 3, cto.getID. Entonces, con esa acción ya también ha finalizado la codificación de mi bloque de modificar. Solamente tuve que modificar el query y acorde a mi query tuve que actualizar mi parámetro. Después siempre es la verificación del execute, la confirmación o la cancelación. Si hay un error, se cancela y se cierra con el bloque find. Entonces, esto lo voy a copiar. Lo llevo nuevamente al eliminar. Pego aquí. Y aquí la modificación es mucho más rápida, porque acá lo único que tengo que hacer es, aquí le tengo que decir delete from, todo esto le borro. Yo solamente tengo que indicar lo que va a borrar de la tabla de menú sistema donde exista una condición. Entonces esa condición siempre va a ser la de identificador único, que va a ser, que es la PK. Entonces estos dos seteo de parámetros tengo que eliminar porque ya no corresponden. Y aquí, como ahora existe un solo parámetro, entonces este valor 3 que indica el índice va a pasar a ser valor 1. Y de esa manera, gente, ya ha culminado también la declaración de mi bloque de eliminar registro. Entonces, como les decía al inicio, una vez que ustedes hayan preparado el primer bloque de código, hayan obtenido, hayan prestado atención y hayan podido interpretar, hagan las consultas correspondientes en su momento, entiendan bien un bloque, los demás bloques ya son prácticamente copiar y pegar y actualizar nada más donde corresponde. Son bloques totalmente estándar porque son operaciones comunes. Lo único que cambia es los datos que yo le estoy pasando. Entonces, el agregar, el modificar y el eliminar ya hemos culminado. Ahora nos queda preparar la sintaxis para el recuperar registro y el recuperar registros. Entonces ahí hay una pequeña agregación que va a ser
la que los datos yo tengo que procesar, que es trabajar con el result set para poder obtener nuevamente el resultado de mi consulta y para poder gestionar el resultado de mi consulta. Entonces, en recuperar registro, sabemos que tiene que haber un valor identificador, que en este caso es la APK, para poder hacer la consulta. Entonces, está aquí el ID que va a llegar como parámetro. Esto, por el momento, le pongo return null para que me deje de dar error ahí. Pues esto se modifica, evidentemente. Entonces, recuperar registro trabaja con, o tiene que devolver menú sistema DTO. Entonces, creo ya aquí una variable que voy a usar, que va a ser el DTO. DTO, por el momento, va a inicializar como nulo. Después, yo necesito trabajar también con mi query. SQL, preparo la sintaxis, voy a volcar nuevamente aquí, menú sistema, script, le digo que me prepare el select. Entonces esto va a ser la condición, le agrego la condición, donde el ID sea igual a un parámetro, que es la consulta correspondiente. Ahí está. Lo siguiente es hacer el prepare statement, que es exactamente lo mismo que ustedes ya tienen aquí. Me va a pedir que agregue el bloque try catch. Si hay un error, yo ya sé que tengo que retornar nulo. Entonces, este bloque try catch ya está agregado y ahora lo que tengo que hacer, señores, es preparar el seteo correspondiente. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un ID que le tengo que setear y este ID ustedes ya identifican de que es un valor numérico. Entonces aquí va a ser prepare statement.set int, el índice va a ser índice 1 y el valor va a ser el parámetro ID. He seteado el filtro correspondiente, por ende ya tengo que poder proceder a hacer la ejecución. Y para hacer la ejecución habíamos dicho que usábamos prepare statement punto, pero ya no usábamos el execute update, sino que usábamos ahora en este caso para hacer los select se utiliza el método execute query. Y el método execute query te devuelve por defecto un cursor de tipo result set. Entonces ahí le estoy indicando que va a ser un result set el que va a devolver. Por ende, aquí lo que corresponde es usar ya la variable rs que habíamos declarado al inicio, diciéndole de esta manera, creando de esta manera. El execute query me va a devolver el result set. Y yo lo que tengo que hacer a partir de ahora es trabajar con ese result set. Entonces, la primera condición que yo voy a poner es una pequeña verificación si es que se obtuvo algún dato. Encapsulo eso dentro de un if y pregunto rs y utilizo el método next del result set que me va a devolver un valor booleano positivo si es que existe un registro que recorrer. Entonces, si el rs next es positivo, entonces lo que tengo que hacer es proceder ya a recuperar los datos. Estos datos, ¿qué datos recupero? Recupero el ID, recupero la descripción y recupero el comentario. Entonces, ahora es donde mi DTO voy a construir aquí. Sería DTO es igual a new menú sistema DTO. Se crea el DTO y se procede a la carga correspondiente. DTO punto para cargar utilizo los sets. Entonces yo tengo un set ID, después voy a tener un DTO set descripción y también un DTO set comentario. Entonces estos tres datos que corresponden al DTO tengo que proceder a cargar.
¿Y de dónde voy a obtener esos datos? Voy a obtener de la consulta de mi query, que acá arriba tengo. Yo hice un select y ese select evidentemente me va a retornar un dato. Y lo que tengo ahora es el execute query le asigné, mejor dicho, a la variable rs. Entonces, el rs, el objeto de tipo resultset, es el que ahora mismo está conteniendo los datos. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es rs.get, tengo que identificar qué tipo de dato es. Entonces, va a ser getInt, nombre de la columna, que en este caso la columna es ID. Entonces, en el siguiente va a ser rs.getString, porque el siguiente dato que voy a recuperar ya es una cadena de datos, es descript. Y el siguiente es el comentario, rs.getString, comilla, viene comentario. Entonces, de esa manera quedaría mi bloque para recuperar el dato de mi result set, y conforme recupero ya le asigno al ID. Recupero la descripción y ya le asigno al set descript. Recupero el comentario y ya le asigno a mi set comentario. Entonces, eso es lo que estoy visualizando yo en este momento. Y una vez que haya salido de aquí, ya en vez de return null, retorna el DTO. Entonces, el DTO retorna null si es que esta condición no se cumple. Si esta condición se cumple, se construye el objeto DTO, se recupera y se asigna a los set correspondientes. Y se retorna al DTO correspondiente. Y aquí lo que hace falta es también agregarle este bloque final. Entonces, este bloque final voy a copiar. Voy a cerrar la conexión. Voy a cerrar el prepare statement y ahora tengo que cerrar también el result set. Ahí. Entonces, la diferencia es que aquí no existe la transacción. Y yo aquí estoy recuperando los datos de mi consulta y le estoy cargando al DTO, que es el que se retorna. Esto mismo voy a copiar. Copio este mismo bloque. Copio aquí. Lo pego aquí. Y derecho format. Bueno, y ahora ¿qué tengo que hacer? Acá ya tengo que trabajar con una lista. Entonces creo acá mi lista. La lista evidentemente va a estar nula al inicio. Este DTO también va a ser nulo. Aquí tengo que modificar mi query, porque aquí ya no hay una condición. Entonces borro este query, borro este where que está dentro de mi query. Después tengo mi prepare statement, que es el mismo. Después el seteo, como aquí he borrado el where, mi seteo correspondiente también se elimina. Tenemos el execute query, que está bien, pero ahora en vez de if tengo que cambiar a while, porque yo no sé qué cantidad de registro voy a estar obteniendo con este select. En el anterior sí yo puedo usar if, porque esto me da a mí la seguridad de que va a devolver un solo dato. Pero aquí yo tengo select asterisco from prácticamente, entonces no tengo la certeza de cuánto me va a devolver. Entonces, aquí, antes de que entre al while, lo que tengo que hacer es crearme la lista. Lista es igual a new. Y ahí utilizo una array list. La sintaxis. Esta lista se está creando. Y conforme va entrando, se construye el DTO, se carga el DTO. Esto es lo mismo. Pero cada vez que entra ahí, la lista se tiene que cargar. Entonces, el método para agregar un nuevo registro a la lista es el método add. Adherir un nuevo objeto a la lista. Y como la lista es de tipo menú sistema DTO, yo acá estoy creando. Estoy creando un objeto de tipo menú sistema DTO. Entonces, el encapsulado se está respetando al 100%.
Y el return no tiene que ser del DTO, sino que tiene que ser de la lista. Ahí. Y con eso, señores, hemos culminado. Hemos preparado la operación del recuperar según ID. Y hemos visto que el recuperar todos los registros tiene mucha similitud, pero menor cantidad de codificación prácticamente. Dejo abierto el micrófono para las consultas correspondientes o los comentarios correspondientes. Bien, entonces hemos llegado a la culminación de nuestra sesión del día de hoy con el objetivo logrado. El objetivo era poder terminar de ver la estructura de la implementación, el uso de la interfaz y mostrar ya los bloques de código para que ustedes esto puedan replicar. El próximo sábado, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a hacer un repaso de este código, pero ya vamos a estar trabajando con aquellas entidades en donde ya se cuentan con claves foráneas. Para el último, dejar ya las entidades que conforman el esquema de cabecera de detalle. Entonces, pero eso vamos a dejar para la vuelta del parcial, ¿verdad? Porque el próximo, como decía, yo voy a modificar la fecha del parcial, voy a atrasar una fecha más, un fin de más, de tal manera que tengamos más tiempo para replicar esto, ¿verdad? Para practicar esto, para consultar esto en la siguiente sesión. Entonces, señores, en la siguiente sesión, ¿ustedes qué tienen que hacer? O para la siguiente sesión, ustedes deberían de venir con preguntas, si es que tienen preguntas. Si es que está todo ok, bueno, es avanzar, ¿verdad? Entonces, en la siguiente sesión vamos a estar viendo nuevamente esta misma metodología, pero con aquellas entidades que ya cuenten con claves foráneas. Entonces, hasta ese punto vamos a llegar y hasta ese punto vamos a hacer un corte para lo que vendría a ser el examen parcial. El examen parcial, como les decía al inicio de la materia, siempre va a ser práctica. Entonces, al momento de que es práctica, lo que vamos a tener que replicar seguramente es algo como esto. Yo voy a preparar seguramente una pequeña base de datos, una entidad de relación pequeña, con no más de 5 tablas, 3 tablas seguramente, y les voy a estar pidiendo que repliquen todo el esquema que nosotros estuvimos realizando en estas primeras sesiones, que lo puedan replicar en dicho examen. Entonces, por ende, señores, yo ya les adelanto de cómo va a ser el examen, así que ustedes tienen que utilizar esa información a su favor e ir practicando, ir replicando esto en sus trabajos de tal manera a que tengan ya los avances correspondientes para que cuando yo empiece a pedir, porque yo esto voy a pedir en 2 etapas, en algún momento voy a decir, bueno, les doy hasta la siguiente semana de tiempo para que levanten ya sus proyectos y deben de estar ya acorde a lo que ya hicimos en las sesiones anteriores. Si nosotros hoy hicimos ya este paso y ya dimos ya una semana de tiempo, bueno, entonces la lógica es que ustedes empiecen a replicar esto. Y los días viernes, por lo general, nosotros liberamos la asistencia para que ustedes tengan ese tiempo, tal vez en la semana no tengan, entonces ese tiempo que ustedes tenían que dedicarle a la conexión síncrona de las sesiones lo liberamos para que solamente aquellas personas que tengan consultas tengan que, tengan que entrar en la sesión y hacer las consultas, pero aquellas personas que no, que lo puedan utilizar para practicar, para replicar o para empezar a replicar desde cero, ¿verdad? Entonces, tratamos siempre de dar todas las herramientas para que ustedes puedan replicar esto y que no exista los famosos peros. Escucho, José. Consulta, profe. En la facultad nosotros ya habíamos trabajado, por ejemplo, con otro lenguaje y de por ahí puede que el código sea similar, o sea, que se repita con varios alumnos. ¿Con eso habría algún problema? No, de hecho que yo le estoy mostrando esta lógica, ¿verdad? Entonces, si ustedes usaron Java como lenguaje,
Entonces ustedes esto pueden replicar a sí mismos o lo ideal luego es que respeten este tema de las transacciones, de los final y eso, porque son buenas prácticas de desarrollo. Entonces aquí prácticamente el 100% de los trabajos van a tener la misma lógica. Lo que va a variar van a ser siempre las entidades con las cuales ustedes están trabajando. Algunos trabajan con compras, otros trabajan con ventas, otros trabajan con servicios, otros trabajan con recursos humanos, otros con tesorería. Entonces, lo que va a variar siempre van a ser las entidades con las cuales se trabajan. Pero la estructura de los códigos es totalmente transparente para mí. Ok, perfecto. Excelente. Bien, entonces señores, hasta aquí yo he llegado. Si tienen algún comentario, alguna consulta y quieran realizarlo, por favor siéntanse como en su casa y háganla sin problema. Ninguna consulta por mi parte, profe. Bueno. Bien, entonces en breve ya va a estar disponible el proyecto en la plataforma, va a estar actualizado en la plataforma y también voy a ver el mecanismo para compartir con ustedes ya la grabación del día de hoy, a más tardar esta tarde. Entonces, sin más nada, les agradezco por la presencia, les deseo que tengan un buen resto de jornada, les deseo que tengan un buen fin de semana y cualquier situación estoy siempre atento en el grupo o como quieran escribirme al privado sin problema. Hasta la próxima, gente. Hasta la próxima, profe. Muchas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias, profesor. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias igualmente. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Chao, chao. Hasta luego.